Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Después de haber sido aclamado por la multitud, Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y miró todo lo que en él sucedía. Pero como ya era tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Viendo a lo lejos una higuera con hojas, Jesús se acercó a ver si encontraba higos, pero al acercarse solo encontró hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera: que nunca jamás nadie coma frutos de ti. Y sus discípulos lo estaban oyendo. Cuando llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a arrojar de ahí a los que vendían y compraban. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no dejaba que nadie cruzara por el templo cargando cosas. Luego se puso a enseñar a la gente diciendo: ¿acaso no está escrito: mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los sumos sacerdotes y los escribas se enteraron de todo esto y buscaban la forma de matarlo, pero le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de sus enseñanzas. Cuando atardeció, Jesús y los suyos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando pasaba junto a la higuera, vieron que estaba seca hasta la raíz. Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldeciste se secó. Jesús le dijo entonces: tengan fe en Dios. Yo les aseguro que si uno le dice en este momento al monte: quítate de ahí, arrójate al mar, sin dudar en su corazón y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean ustedes que ya se les ha concedido y lo obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también el Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco el Padre que está en el cielo les perdonará a ustedes sus ofensas. Palabra del Señor. Siéntense un momento, por favor. Hermanos, hoy la palabra de Dios es uno de esos días que es como multitemática. El texto que acabamos de leer del Evangelio sucede precisamente un día después del Domingo de Ramos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y vemos cómo después regresa más o menos el lunes santo al templo y al ver todo el desastre que estaba, expulsa a los mercaderes del templo. Y entonces da una enseñanza muy importante a los apóstoles. El templo como lugar de oración para todos los pueblos. Y esto es una novedad, hermanos, porque recordemos que el templo de Jerusalén era el lugar de culto del pueblo de Israel. Aquí en este detalle Jesús abre lo que antes era únicamente para el pueblo de Israel, ahora lo será para todos los pueblos. Es decir, habla de un templo, escuchen bien, de un templo católico, en el sentido de lo que significa católico. Católico significa universal, para todos, abierto para todos. Y segundo, el templo como el lugar de la oración, y Jesús nos da ahí una enseñanza muy importante que vale para todos y para siempre. ¿Qué es lo que dice? Cuando pidan en su oración, pidan confiando que van a recibir, de hecho, que ya recibieron lo que pidieron.
En otras palabras, Jesús nos dice, su oración tiene que ser totalmente confiada, movida, motivada y fundamentada en la fe. Esto es bien importante, hermanos. Dios nunca le niega nada si conviene para la salvación de esa persona. Fíjense, una de las grandes crisis que a veces una persona puede tener es: tal parece que Dios no escucha mi oración. Y la respuesta hoy Jesús nos las da. Pidan como si ya lo hubieran recibido, movidos en la esperanza, movidos en la confianza, movidos en la fe. ¿Y qué significa la confianza? Que si tú no recibes lo que pides en tu oración, hermanos, es porque muchas veces eso que tú pides no conviene para tu salvación. En otros casos, todavía no es tiempo que tú recibas lo que tú pides. En otros casos, lo que tú estás sufriendo, padeciendo, conviene en ese momento para tu purificación, para tu crecimiento espiritual. Ahí lo que tenemos que hacer, hermanos, es discernir. ¿Esto que pido será la voluntad de Dios? ¿Esto que pido será conforme a lo que Dios quiere de mí? Porque fíjense bien, la oración no solamente es pedir. La oración, antes que nada, es entrar en comunión con Dios. De la misma manera como dos personas que platican entran en contacto, en comunión, así tiene que ser nuestra oración, entrar en comunión con Dios. Pero fíjense bien, la comunión consiste también ¿en qué? En que nuestro pensamiento, nuestra voluntad se asemeje a la voluntad de Dios. En otras palabras, querer lo que Dios quiere. Y ahí es donde la marrana torció el rabo, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos pedir, o pedimos con un corazón demasiado carnal. Pidámoslo hoy, hermanos, al Espíritu Santo, esa gracia de que en nuestra oración pidamos no conforme a nuestros deseos humanos, sino conforme a su voluntad. Lo que hizo Jesús en el Padre Nuestro: hágase, Señor, tu voluntad. Lo que hizo Jesús en su experiencia de oración en el huerto de los olivos: Padre, si es posible que no se haga esto, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Jesús en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es el abandono. Que el Espíritu Santo, hermanos, nos conceda esa oración como la quiso Jesús, de confianza, de abandono total a Dios y de fe. El Evangelio muestra otro detalle: no podemos entrar en comunión con Dios si no entramos en comunión con nuestros hermanos, y eso pasa por la reconciliación. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio: si tienes algo en contra de tu hermano, perdona, para que tú también puedas recibir el perdón de Dios, y luego entonces puedas entrar en comunión perfecta con Dios. Y fíjense, eso también se refleja muy bien en la Santa Misa. En la Santa Misa, cuando nosotros comulgamos, recibimos el cuerpo de Cristo, entramos en común unión con Cristo, con Dios, pero al mismo tiempo entramos en común unión con todos nuestros hermanos que participamos de ese mismo pan. Por eso, hermanos, la Iglesia, antes de comulgar, ¿qué nos pide? Que nos demos unos a otros un signo de paz, el signo de la paz, para que, reconciliados con nuestros hermanos, ahora sí podamos entrar en comunión con Dios. Por eso, hermanos, la fe nunca es un asunto privado. Yo me arreglo con Dios desde mi casa, desde mi cuarto. No. La fe, la religión siempre tiene una dimensión horizontal, comunitaria, con nuestros hermanos. Último detalle, recordemos, al final de nuestra vida, ¿de qué seremos juzgados? Seremos juzgados del amor que hiciste con el más pequeño de tus hermanos. En definitiva, cómo nos amamos los unos a los otros. Que el Señor así nos los conceda.